Buenos días, estudiantes de grado séptimo. Espero que la gracia de Dios los acompañe hoy y siempre. La enseñanza que tenemos para el día de hoy es la literatura de viaje, que se dice que no es un género literario muy conocido, a pesar que tiene sus orígenes en los relatos antiguos. Este tipo de literatura trata de textos que recogen los acontecimientos, los sentimientos y las voces de un viaje, que puede ser a lugares inexplorados o tiempos que aún no se han vivido. Dicho viaje es realizado por un narrador u otra persona y pueden ser reales, ficticios, imaginativos, descriptivos o fantásticos. Vemos ahora un poco el origen de la literatura de viaje. Se dice que este tipo de relatos surgen principalmente por inquietud por geografías no visitadas, es decir, el viajero tenía un anhelo por conocer otros lugares, por experimentar otro clima. Además, el viajero también tenía el deseo de ser héroe ante su comunidad al narrar todo lo que encontraba. Asimismo, también se dice que surgen por un afán de aventuras y un anhelo de conocimiento que lo llegaba a satisfacer precisamente al conocer esos otros espacios. Además, el viajero también presenta curiosidad de intercambiar costumbres con otras culturas. Dentro de las características más importantes de la literatura de viaje encontramos que se escriben en primera persona del singular o plural. Presenta desplazamiento y este debe ser el eje central del argumento, lo cual influye en la transformación del personaje, ya que a partir de lo vivido o conocido, este se convierte en un ser cargado de experiencias y nuevos saberes, los cuales finalmente lo van a llevar a la reflexión. El autor presenta cuestionamiento y análisis crítico a través de la narración, lo que le va a permitir la transformación del lector. Otra característica importante es la descripción, que da cuenta de los detalles de los elementos encontrados. Se dice que la literatura de viajes se encuentra ligada a otras ciencias como historia, geografía, arte y la antropología. Y finalmente, también podemos decir que cuenta aventuras, exploraciones, experiencias o conquistas que el narrador haya visto o protagonizado. Ahora le presento los medios de transporte a través de los cuales el autor hace su travesía. Estos que les voy a presentar son un poco insólitos, ya mirarán, tales como la bola de cristal, caballos voladores, el globo, la alfombra mágica y la máquina del tiempo, que le va a permitir desplazarse a otras épocas. También encontramos otros medios de transporte que son un poco más reales, como automóviles, trenes y otro que es poco usado y es la caminata. Y este último se da precisamente en espacios que no son, que no son de larga travesía. La literatura de viajes utiliza unos recursos, tales como la descripción, que consiste en caracterizar de manera detallada lugares, personajes y todos aquellos elementos encontrados en la travesía del viajero. La descripción permite que el lector se haga una imagen de lo que está narrando. Otro recurso importante es el narrador, y como ustedes ya saben, es la persona que cuenta o relata la historia. El narrador casi siempre se va a encontrar en primera persona, es decir, cuenta su propia historia, pero también vamos a encontrar relatos en donde el narrador puede ser testigo.
que va a contar lo que ve y lo que escucha. Y por último, otra herramienta importante, otro recurso importante también son las herramientas, que son todos aquellos elementos que le permiten al viajero cumplir su propósito. Estos pueden ser máquinas, vehículos, utensilios e inclusive animales mitológicos. Ahora analicemos los personajes de la literatura de viaje. Encontramos en un primer lugar al protagonista o viajero, que es quien realiza la travesía. También encontramos los testigos, que son todos aquellos que acompañan al viajero. Y por último encontramos a los opositores, que son quienes van apareciendo en el camino del viajero con el fin de dificultarle su travesía, lo que hace aún más interesante la historia. A continuación, les voy a presentar tipos de viajes. Encontramos en primer lugar viaje terrestre, que es aquel que permite el movimiento y la aventura. También encontramos viaje espacial, que es aquel que consiste en un paso a un espacio inusual. Y estos son exploratorios. Un ejemplo de este tipo de relato lo encontramos en la página 60. El relato se titula Viaje al centro de la Tierra. Y en este se presenta la exploración de otros mundos. También encontramos el viaje a través del tiempo, que es aquel que va a permitir viajar a través de distintas épocas. Y también en la página 60 encontramos un ejemplo de este en el relato que se llama El libro del día del juicio final, en donde la viajera se traslada al pasado desde el siglo XXI hacia el siglo XIV. Y además, aquí en este relato encontramos la existencia de un aparato que va a permitir el desplazamiento hacia el pasado. Otro tipo de viaje es el viaje hacia la mente, que requiere la meditación y la reflexión del personaje. Y por último encontramos el viaje fantástico, que cumple la misión encomendada por dioses y en donde los personajes atraviesan numerosos peligros. Y un ejemplo de ello lo vamos a encontrar en la página 62 en el relato llamado Las Crónicas de Narnia, en donde la protagonista es una niña, Lucía, quien emprende un viaje a través del ropero de su casa nueva. Su corazón puro le da valentía y curiosidad para enfrentar los retos del mundo que descubre. Los invito a leer esos relatos. Ahora bien, comprendida toda la parte teórica, mostrar ahora la obra más representativa de la literatura de viaje. Porque recuerden que les decía que esta literatura surgió en la época antigua. Entonces, aquí está el relato, es la Odisea, que se le atribuye a Homero, y esta obra narra la travesía que hace Odiseo, es decir, Ulises, para regresar a su hogar en Ítaca, a través de lugares desconocidos, donde él y su tripulación se encontraron con seres sobrenaturales. Las que también se consideran representativas de la literatura de viajes son El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, que cuenta la historia de un hidalgo desde unos 50 años que tras leer muchos libros de caballería decide disfrazarse de caballero andante y embarcarse en una serie de aventuras con su caballo Rocinante y su amigo Sancho, tal como lo vemos en la imagen. Ahí está el caballero, está Sancho en su burro y el caballero va montado en su caballo. Otra obra también muy importante es El Lazarillo de Tormes, se dice que es anónima, y esta muestra la realidad de un país poblado de mendigos, de clérigos que no practicaban la caridad. Bien, hasta aquí todo por hoy. Ahora los invito a analizar las modelaciones de los libros, los textos que estuvimos mencionando y a realizar los ejercicios propuestos en el taller.
Feliz día.